Quisiera compartir unas notas que he tomado y reflexiones que he hecho en torno al tema de la educación, más específicamente de cómo reimaginar la educación con una perspectiva cristiana, es decir, una educación que haga posible el brote de un retoño de la cristiandad. No llega a ser un plan, son notas con cierta organización solamente, pero me alienta la ilusión de que aporte elementos para llegar a ese plan. Para ordenar esta charla, vamos a atacar una por una las siguientes preguntas. Primero, ¿qué es lo que falla de la educación actual? Una vez que veamos las razones por las cuales el sistema educativo es defectuoso en sus fundamentos y por lo tanto no puede repararse, comenzaremos desde cero preguntándonos por qué decidimos que necesitamos educarnos y educar a nuestros hijos. ¿Para qué? Y luego veremos el cómo. Entre los problemas de la educación actual se cuenta el de lo errado de los modos, los métodos, los ambientes, las dinámicas. Debemos repensar el cómo. Y por último, el qué. ¿Qué materias, qué contenidos debe incluir la educación? El sistema educativo nos propone una larga lista de materias durante los ciclos primario, secundario y terciario. Lista que también hay que replantear enteramente si nuestras premisas difieren casi por completo de las que le dieron origen al sistema educativo. Es decir, si queremos promover ese retoño de la cristiandad. ¿Por qué digo que el sistema educativo actual es irremediablemente defectuoso? Si somos cristianos, entonces la educación debe estar centrada en Cristo. Si creemos que Dios se hizo hombre en un punto determinado de la historia humana y que con su muerte nos redimió y que la misión de seguir a Cristo nos abre las puertas de la vida eterna, entonces todos los aspectos de nuestra vida, la educación incluida, deben estar orientados a ese misterio extraordinario que le da sentido a todo. Los contenidos, los métodos, los objetivos de la educación deberían estar impregnados de una visión cristocéntrica. Muy por el contrario, el sistema educativo ignora a Cristo. Lo ignora premeditadamente. Con una delicada operación de bisturí ha extirpado la redención no solo de todos los contenidos, de la historia, de las ciencias sociales y naturales, sino también de su cosmovisión, de los presupuestos implícitos que la estructuran. Y ha confinado nuestra fe a una materia aparte, llamada religión, que se ve como un compartimento aparte, sanitizado, que algunos opcionalmente pueden visitar, algo así como un hobby o una parcialidad futbolística. Por otro lado, debemos ser conscientes de que la principal razón de ser del sistema educativo, tal como fue concebido por la Ilustración, promovido por la Revolución Francesa y consolidado por el Estado democrático moderno, la principal razón de ser de ese sistema es adoctrinarnos para ser servidores respetuosos, fieles y predecibles de ese Estado. Siempre fue esa la función declarada del sistema educativo, garantizar la adecuación al sistema de los ciudadanos, civilizarlos, disciplinarlos y prepararlos para integrarse a una determinada maquinaria, que es una maquinaria de control, de socialización y de producción, una maquinaria que no está inspirada en Cristo. Sus valores no coinciden sino marginalmente con los valores cristianos. El Estado es y fue siempre, y sobre todo hoy, lo otro, lo no cristiano, el poder, los principados y potestades, los instrumentos de seducción del demonio, que intenta reemplazar a Dios y a Cristo por ese Estado. ¿Estamos dispuestos a entregar la educación de nuestros hijos a esa entidad? Aunque estuviésemos dispuestos, aunque creyésemos que esos contenidos en el fondo no pueden dañarlos y que seremos capaces de complementarlos con nuestro propio aporte cristiano, hay otras razones por las cuales la educación, tal como está concebida, es irremediablemente deficiente. Primero, la educación masifica, unifica etariamente, nivela hacia abajo inevitablemente. Pensemos en la irremediable pérdida de motivación que le endosamos a los niños y a los jóvenes
por el hecho de estar aglutinándolos en grandes grupos, obligándolos a avanzar a todos al mismo ritmo. Ese ritmo va a ser siempre el mínimo posible, todos estudiando las mismas materias, y pensemos en el daño de no hacer caso alguno a las distintas velocidades de maduración intelectual y emocional de cada individuo. El mensaje profundo de esa masificación y esta nivelación es un ejercicio de sumisión, de adecuación a la multitud, de conformidad con las costumbres, con el pensamiento dominante. Segunda razón, el sistema educativo, como toda institución burocratizada, tiende inexorablemente al anquilosamiento, y cuanto más grande y complejo, más encorsetado e incapaz de cambiar se vuelve. En vano se harán cursos de innovación, de cambio curricular, cuando es la estructura misma y sus intereses creados, acicateados por la naturaleza humana, los que tienden a la inmovilidad. Estos cambios, estas capacitaciones, estas nuevas materias, nuevos nombres, son solo un barniz que se convierte en la excusa ideal, la coartada perfecta, para seguir hundiéndose progresivamente en la mediocridad. Tercero, y más importante aún, el modelo educativo compulsorio anula el placer de descubrir. El famoso educador Seymour Papert, el fundador del constructivismo, al final de su vida terminó concluyendo que, cito, el escándalo de la educación es que cada vez que uno enseña algo, le está privando al niño del placer y el beneficio de descubrirlo. Esto que estoy leyendo es la página 68 de su libro The Connected Family. Una conclusión que me parece muy notable y que realmente dinamita toda la idea del sistema educativo. Antes de que el niño sienta curiosidad y deseo por saber, le suministramos conocimientos que nada significan para él, y le hacemos saber que lo importante es que se aplique, se discipline y estudie. El qué y el por qué son cuestiones que no se debaten y en las que el alumno no tiene protagonismo. Por otro lado, la dinámica absurda del sistema educativo hace que el estudio se use muchas veces como castigo. Ahora, como se portaron mal, van a tener que estudiar hasta la página 84. Y la educación se transforma en una especie de entrenamiento mal aplicado en autocontrol y disciplina. El autocontrol y la disciplina son valores importantes y positivos, pero también ellos deben ser descubiertos y abrazados con deseo genuino. El estudio compulsorio e irreflexivo de datos no es solo en la primaria, continúa en la educación secundaria, se profundiza aún más en la universidad. Y el resultado es que se fomenta un secreto hartazgo por la educación. La mayoría de los egresados no vuelve a sentir nunca el placer de estudiar. El premio de haber egresado y cumplido tantos años de educación es no tener que tocar nunca más un libro. Absurdo, paradójico. Otra falencia muy alarmante del sistema educativo es el modo en que desaprovecha el tiempo. Las horas que consumimos en los años de educación, este periplo educativo a la que nos somete el sistema, alcanzarían para desarrollar enormes habilidades. Pero los contenidos de los que nos hacemos son escasísimos. La experiencia de los que tienen que rendir exámenes libres o preparar una materia es muchas veces que el programa entero se puede estudiar en unos pocos días, por lo menos en la educación secundaria. El ritmo de aprendizaje de un niño de 6 años, cuando entra en el sistema educativo, cuando un niño tan chiquito se entusiasma por un tema, si está bien guiado y motivado, el ritmo que tiene es asombroso. Es, como decimos, una esponja, una capacidad de aprender y progresar muy rápida. Pero en el colegio no lo vemos eso. En el colegio vemos que su entusiasmo se empantana, que el colegio no hace más que amortiguar ese entusiasmo. Por supuesto que hay excepciones, como todo, a la regla, pero es en vano apelar a la fortuna de haber tenido una buena maestra, un profesor brillante. El sistema impide que estos casos aislados impacten como podrían en el desarrollo de todos los alumnos. Muchas veces se esgrime el argumento de que la escuela es importante para la socialización de los chicos. Un niño que aprendiera contenidos en casa sin ir a la escuela se vería supuestamente privado de la valiosa interacción con los demás. Sin embargo, lo que suele suceder es que el sistema educativo impone una socialización malsana.
Al estar forzadamente en contacto con otros niños que no comparten necesariamente ni sus valores ni sus gustos, bajo la supervisión de una estructura burocrática que es intrínsecamente malsana, la socialización que impone el sistema es dañina. En lugar de socialización, genera el rechazo social, y muchos niños buscan refugio en la introspección y el aislamiento. En cambio, el niño que se educa en casa, fuera de la imposición del Estado, sentirá él mismo el impulso de verse con otros, y los padres podrán coordinar grupos de estudio, de esparcimiento, de acuerdo con sus valores e intereses a partir del deseo espontáneo de los niños. Por último, el plantel docente de los colegios y escuelas está cada vez más formado por la clase de individuos que difícilmente puedan considerarse un modelo a imitar, ni en lo intelectual, ni en lo moral, ni en su capacidad de inserción en el mundo laboral. Es un tipo de empleo, el docente, que atrae la mediocridad del empleo seguro, de la dependencia burocrática del Estado, y por lo tanto propone eso. Propone como horizonte inevitablemente esa mediocridad y esa dependencia. Otra vez, todos podemos encontrar contraejemplos de maestras o profesores valiosos que uno ha encontrado, que han consagrado su vida a una educación genuina y sana, pero esos docentes, esas rara avis, en realidad nadan en contra de la corriente y suelen quedar muy pronto agotados, hasta destruidos por el sistema. Las deficiencias que comenté antes son todas propias del sistema educativo en general, haciendo abstracción de épocas y países. Es lo común a todas las épocas desde la imposición de la educación pública universal por los estados nacionales. Pero ahora veamos deficiencias y problemas que son propios de las últimas décadas, del hoy, porque la cosa se agravó. En los aspectos que comentaremos, la educación actual se ha vuelto mucho más tóxica de lo que nunca fue, y nos fuerza a tomar decisiones drásticas. Primero, la selección de contenidos y el discurso ideológico actuales no es solo que ignoran a Cristo, sino que directamente son anticristianos. El discurso único progresista enarbola unas banderas que destruyen adrede las nociones de hombre y mujer, del matrimonio, de la familia, de los sacramentos, rechaza la creación tal como Dios la ha hecho, buscan crear un mundo distinto, un mundo mejor, distinto a como es la creación que ha creado Dios, e imponen muchas veces una cancelación mediática y financiera del disenso. Eso lo hemos visto en los últimos años inquietantemente, dinamitando la relación de padres e hijos, reemplazando la potestad paterna, fomentando la formación de un gobierno mundial que supervise y controle a las ovejas descarriadas, a los loquitos, que controle cada detalle de la vida de los individuos. El antagonismo de esta ideología con las verdades cristianas ya no pueden ocultarse. Prácticamente todas las enseñanzas tradicionales de la Iglesia son tenidas hoy como inadmisibles, y quien las sostenga se hace víctima de censura por los gobiernos, los medios, las entidades financieras incluso. No es ya posible ignorarlo. No podemos hacernos los distraídos tratando de contemporizar con el poder temporal, a menos que nos resignemos a transformar el mensaje cristiano en ese buenismo edulcorado, sin contenido que pretende el Estado, donde todo vale, todo está bien, todo menos la enseñanza tradicional de la Iglesia. Eso sí que está muy mal. El calendario secular y sus festividades ideológicamente manipuladas intenta reemplazar el riquísimo calendario cristiano. Este intento se remonta nada menos que a la Revolución Francesa. La Revolución Francesa que tuvo el propósito declarado de borrar todo vestigio de cristianismo en el calendario y, sabiendo la adhesión que despertaban en el pueblo, copiar todas las festividades y rituales de la Iglesia en el culto del Estado. Hoy esa costumbre está exacerbada al máximo. El calendario secular se ha atiborrado de festividades del nuevo culto. Tomemos, por ejemplo, los homenajes diarios en el logo de Google. No hay un solo homenaje a festividades cristianas, y cuando forzosamente tienen que vestir a sus logos por las fiestas de Pascua y Navidad, lo hacen con imágenes que desligan esas festividades de sus significados genuinos.
dibujitos de huevos y conejos para Pascua, arbolitos y papás noeles para Navidad. Todos los logros de la nueva ideología, el feminismo, derechos humanos, avances científicos, más las celebraciones de otras culturas son celebrados, y todas las fiestas cristianas son ignoradas o suprimidas. En definitiva, confiar la educación de nuestros hijos al sistema educativo es someterlos al menos a una disonancia cognitiva con nuestras propias cosmovisiones. Es ponerlos francamente en manos del enemigo. Habiendo revisado críticamente las falencias del sistema, pongámonos ahora la pregunta más básica de ¿por qué nos educamos? Es un buen momento de la charla para distinguir entre educación en un sentido amplio de la palabra y educación en el sentido técnico, es decir, el sistema educativo, con un camino a recorrer, con etapas, objetivos y plazos. La educación en sentido amplio es, por supuesto, un bien deseable e imprescindible, y el ansia de educarse es bueno que esté presente durante toda la vida y en todo momento. Educarse es un modo de crecer como personas y de mostrar curiosidad, maravilla y apego por la creación. Pero concentrémonos ahora en la educación formal, esa educación que queremos darle a nuestros hijos, en cómo quisiésemos que fuese el sistema educativo. Lo primero que podríamos decir es que valoramos en la educación la posibilidad de acceder a una formación humana integral que permite el crecimiento personal, tanto en lo físico como en lo intelectual y lo espiritual. De más está decir que el sistema educativo actual no cumple nada bien esta consigna. Segundo, para un cristiano la educación no puede estar separada de la transmisión de la fe, de los valores y las tradiciones de la cristiandad. Una palabra que se usaba mucho en los comienzos de la educación pública era la instrucción. Se suponía que la escuela nos instruía, o sea, nos daba las instrucciones para comportarnos adecuadamente como ciudadanos, o sea, como esperan de nosotros los líderes e intelectuales que moldean la sociedad. Ahora, si estos líderes intelectuales que moldean la sociedad no son cristianos, hay una contradicción en nuestra sumisión. Luego, uno de los motivos más fuertes por los cuales sometemos a los niños al sistema educativo es por su futuro laboral. Consideramos que un joven sin educación pierde acceso a los trabajos mejor remunerados y más interesantes, los más valorados por la sociedad. Y por último mencionaremos la esperanza de que la educación le provea al niño de una serie de costumbres positivas en el trato con el prójimo, como la urbanidad, los modales, las buenas maneras, el buen gusto, lo que se suele llamar buena crianza. En todos estos objetivos, el sistema educativo es muy deficiente o directamente contraproducente. Por eso la educación que debemos diseñar desde cero para nuestros hijos debe partir de otras bases. ¿Cómo educar a nuestros hijos? La disponibilidad de tiempos y energías para educar a nuestros hijos exige un replanteo completo de nuestra vida, de nuestra economía familiar, de nuestras costumbres. Es paradojal porque si nos preguntan, creo que la mayoría de nosotros diremos que la formación de nuestros hijos tiene la prioridad máxima en nuestra vida. Si esto es así, hay que poner bajo la lupa cómo distribuimos nuestro tiempo, las horas que dedicamos al esparcimiento, a nuestra actividad laboral, a los traslados de casa al trabajo, del trabajo al gimnasio. En muchos casos la ambición del progreso material nos lleva a perseguir empleos o emprendimientos que consumen todas las energías y el tiempo que tenemos disponible. Lo hacemos porque creemos que necesitamos ese dinero para las muchas necesidades básicas de nuestra familia. Pero a veces esto puede llegar a transformarse en un círculo vicioso. Muchos de estos gastos que creemos imprescindibles son imposiciones de esta sociedad de consumo que nos convence de que realmente necesitamos electrodomésticos, mobiliarios, tecnología, cobertura médica, carísima, seguros. Cada una de estas familias de gastos merece un examen profundo. Tal vez sea bueno considerar una vida austera, abrazar el minimalismo, si con eso podemos tener más tiempo de calidad con nuestros hijos. Podríamos considerar ver si podemos hacer que nuestra esposa sea madre full time. No voy a hablar del tema de la mujer en el mundo moderno porque requeriría 1 hora más de charla, así que apenas menciono esto y lo dejo.
En otras épocas era más común que la familia extendida, abuelos, tíos, vivieran en el mismo barrio o incluso en la misma casa. Hoy el progreso y las comodidades han conspirado para destruir esa cercanía que la pobreza y las necesidades de antaño nos obligaba a guardar. Por eso es valiosísimo hacer lo posible por no fragmentar la familia extendida. Cada uno de los integrantes de la familia tiene un rol en la educación de los miembros más jóvenes. Si logramos además formar una pequeña red de familias con los mismos objetivos para darse una mano con la tarea educativa, el proyecto empieza a tomar color. La modalidad de la educación puede ser, por lo tanto, homeschooling, cuando el hogar es el centro educativo, los padres los educadores principales, siguiendo programas o usando materiales educativos preparados para este sistema, o microschooling, cuando una red de familias se organiza para armar un ámbito común, una escuelita para sus hijos. Y un concepto más atrevido aún, que vale la pena considerar, es el de unschooling. Siguiendo al pie de la letra la conclusión de Seymour Papert, que mencionamos antes, eso de que cada vez que uno enseña algo le está privando al niño del placer y el beneficio de descubrirlo, el unschooling propone que el concepto clave es el aprendizaje más que la educación, y que el niño mismo debe dirigirlo, siguiendo un camino personal de descubrimiento. En esa propuesta nosotros jugamos un papel de facilitadores, de auxiliares, sin imponer un trayecto rígido o objetivos preexistentes. Lógicamente estas modalidades pueden combinarse, son sobre todo ideas para explorar. De hecho, mi propuesta es que se combinen, porque la experiencia de asumir distintos roles en ámbitos de aprendizaje cambiantes es en sí mismo enriquecedor. Es decir, el niño debería familiarizarse al mismo tiempo con distintas técnicas. El estudio personal, en solitario, el estudio con sus padres o familiares, clases con profesores particulares, grupos de iguales que se organizan para descubrir solos una temática o una destreza, y también la clase tradicional, con profesor sabio y otros niños escuchando. Y también la experiencia de enseñar a otros debe estar presente en la propia educación. Entre las estructuras anquilosadas de las que convendría liberarnos cuando armemos clases grupales, vale la pena mencionar esa forzada uniformación de edades e intereses. Este es uno de los mayores factores que retrasan el aprendizaje y enfrían en los niños el entusiasmo por aprender. Formemos grupos por intereses, sin prestar a la edad más atención de la debida. La edad es un indicio de maduración, pero no debe ser un corset. No me cabe duda de que debería prescindirse en absoluto del sistema educativo, si es posible. Si el Estado nos obliga y nos pone difícil la independencia, si las complicaciones, las amenazas de penalización son tantas que decidimos enviar a nuestros niños al sistema para evitar problemas, entonces preparémonos para inmunizarlos contra lo malo a lo que estarán expuestos y sobre todo comprometámonos en suministrarles a los niños una educación paralela. Una reflexión que no quiero dejar de compartir en este apartado dedicado a la modalidad es en torno a los conceptos de educación y aprendizaje. Educar es etimológicamente conducir, guiar desde la ignorancia al conocimiento. Indudablemente un niño pequeño requiere de sus padres y sus mayores en general que lo guíen y en algunas cuestiones incluso requiere que lo adoctrinen con rigidez. No es que yo estoy planteando un mundo idílico donde el niño solo va a querer guiar su propio aprendizaje. No. Hay una etapa inicial donde el niño tiene que ser educado con rigidez. Pero idealmente este educar tiene que lentamente ir convirtiéndose en una presencia cada vez más tenue, más flexible, más secundaria, a medida que el joven adquiere los fundamentos que le permitirán volar solo. Esto es bastante natural y obvio, y cuando enseñamos cosas como andar en bicicleta, o un deporte, o una técnica, lo hacemos espontáneamente. Primero enseñamos con rigidez y luego damos las herramientas para la independencia. Por lo tanto, la modalidad de estudio debe ponerse en función de este objetivo, de la progresiva independencia. El arte de entender cuándo el niño puede acceder a nuevos niveles de autonomía es todo un desafío,
pero que puede ser fuente de satisfacción y orgullo para padres y hijos, celebrar cada nuevo mojón en ese trayecto. Por último, una reflexión sobre títulos y certificados, y sobre el culto del currículum vitae. Para entrar en el sistema y acceder a puestos bien remunerados, entregamos el alma y la mayor parte de nuestros años juveniles a estudiar para satisfacer las exigencias de la sociedad credencialista, donde lo que importa son nuestras credenciales, expedidas por las instituciones burocráticas. Y la educación, en lugar de cumplir los objetivos auténticos que repasamos antes, se pervierte y se transforma en un trámite larguísimo y oneroso para obtener certificaciones. Se estudia para tener un título que habilita a ciertos quehaceres, y se deja de estudiar apenas se obtiene ese título, lo cual es comprensible, porque los años de estudio suelen convertirse en una tortura tan intolerable, en lugar de ser una fuente de dicha y crecimiento personal, que pocas ganas quedan de seguir formándose cuando uno ya logró el objetivo máximo, que era la credencial. El sistema y sus instituciones han arruinado por completo el sentido de la educación, y probablemente los resultados cada vez más pobres lo hagan colapsar en algún momento cercano, cuando quede de manifiesto que los títulos significan muy poco. Mientras tanto, si nosotros o nuestros hijos nos vemos forzados a obtener un título para acceder a una mejora económica, no perdamos de vista que no estudiamos para un título y que la educación auténtica continúa toda la vida. Tener eso presente nos ayudará a tener la actitud curiosa y humilde que necesitamos para guiar a otros. En la parte final de esta charla quisiera aportar algunas ideas acerca de qué estudiar. No es un plan orgánico porque creo que eso está más allá de mis posibilidades. Es más bien un conjunto de notas sueltas acá también, un ejercicio mental que invito a todos a realizar. Llegar a un plan orgánico de materias y contenidos no deja de ser un objetivo atractivo y deseable, aunque también creo que la modalidad de su adopción, ya sea rígida o flexible, dependerá de la idiosincrasia de cada educando. Para empezar, creo que debería ponerse siempre en el lugar principal del plan de aprendizaje el estudio de cómo aprender en sí. A riesgo de parecer solo un juego de palabras o una paradoja, creo que la frase aprender a aprender encierra una verdad importante. Más que técnicas de estudio, lo que debemos aprender desde chicos es que el pensamiento lógico requiere rigor, curiosidad, concentración, y que debemos alcanzar de a poco autonomía en el aprendizaje, desarrollar la capacidad de aprender activamente sin la ayuda de los otros, y no considerar la educación como un proceso pasivo. El pensamiento lógico riguroso implica autoconocimiento en el sentido de que debemos entender nuestros propios sesgos, parcialidades, la manera como el deseo, el orgullo, los temores, todas estas cosas que sentimos pueden sabotear el pensamiento lógico y la búsqueda de la verdad. Aprender a conocernos y conocer nuestras flaquezas. El siguiente peldaño es el de la epistemología, o sea, la reflexión filosófica sobre el conocimiento en sí, en especial el conocimiento científico. ¿Qué es? ¿Qué persigue? ¿Qué limitaciones y riesgos supone? Recordemos que la ciencia es un pilar fundamental de la educación humana, pero hoy en día vivimos en una sociedad que pretende enarbolar el cientismo o cientificismo como un culto al que hay que obedecer ciegamente porque es el que nos dio todos los beneficios, progresos y comodidades que el Dios cristiano nos negaba. Incluso los que nos decimos cristianos somos adoradores de ese nuevo culto. Luego deberíamos poner en un lugar de privilegio el estudio de los valores. Sin valores, ¿qué sentido tiene todo lo demás? De los valores se desprenden una cantidad de saberes y entrenamientos que normalmente quedan fuera del sistema educativo, tales como la autodisciplina, los ejercicios de reflexión, los exámenes de conciencia, la relación con los demás, la urbanidad, los modales, la conducta y un largo etcétera. Luego vendrían las familiares materias de artes y ciencias que normalmente el sistema educativo nos presenta. Ciencias puras, ciencias naturales, ciencias sociales. Cada una de ellas debe tener un sentido,
debemos acercarnos a ellas si le descubrimos ese sentido, ya sea porque las encontramos necesarias para nuestro desarrollo o útiles para las habilidades que queremos desarrollar, o simplemente porque despiertan nuestra curiosidad. Ahora quiero hacer el ejercicio de pensar de cero de nuevo las materias como si no supiera nada sobre el sistema educativo del Estado moderno, ni sobre los casilleros que éste ha creado para compartimentar el pensamiento. Imagino a un niño y me imagino como cristiano con una cosmovisión, unos ideales y una misión que compartir con él. Las materias que se me ocurrirían son otras muy distintas que las que le da la escuela. Habría una materia nobleza, que enseñaría valores, la noción del honor, de la honestidad, los ideales de la caballería, la responsabilidad, los rangos naturales, la reverencia a lo sagrado. Habría una materia que sería la vida de Jesucristo, una lectura y relectura atenta, sin prisa ni término, de los evangelios. Sin término digo porque, como nos propone la liturgia, es una materia que nos lleva toda la vida. En la vida de Jesucristo tiene que estar ahí todo lo que necesitamos saber para nuestra propia vida, para interpretar el mundo, para entender nuestra misión. La dimensión sagrada de la vida. Este es un saber, tendría que ser una materia, un saber fundamental, porque queremos recuperar la experiencia vital de la dimensión sagrada de la vida. La queremos recuperar con la práctica y con la educación. La modernidad ha primero ahondado la separación de lo sagrado con lo profano y luego ha abolido lo sagrado. Los espacios sagrados, el hogar, el templo, los tiempos sagrados, los momentos de contacto con el misterio, el valor de la solemnidad como acercamiento a lo sagrado. Toda nuestra sociedad actual, moderna, ha ocultado toda esa dimensión, nos ha anestesiado para lo sagrado. En eso no nos parecemos a nuestros antepasados, que tenían un contacto mucho más natural, espontáneo y directo con el cielo, con las inclemencias del tiempo, con las necesidades materiales, que lo vinculaban muy íntimamente con lo sagrado. Hoy vivimos en un mundo creado por la tecnología, casi en la virtualidad, en un mundo ficticio creado por nosotros mismos. Entonces, el valor de la solemnidad como acercamiento a lo sagrado, la reflexión sobre ese primer templo que es nuestro cuerpo, el estudio de nuestro cuerpo como un templo, hecho a semejanza de Dios, el respeto, la veneración que tenemos que tener por nuestros cuerpos y el cuerpo de los demás. Y esto me lleva a la liturgia, que es el estudio del orden y la práctica del culto, sus formas, sus contenidos, sus textos, sus cantos, que son un camino de santificación, el esfuerzo que ponemos comunitariamente en ponernos en contacto con lo sagrado. No hay una razón que yo pueda imaginarme para que los cristianos ignoren este saber, un saber que la Iglesia ha desarrollado con amor durante muchos siglos y que hoy ignoramos y no los estudiamos ni los entendemos. Llegamos a uno de los pilares de la educación, que es la ciencia. Para el cristiano, la ciencia tiene una raíz sagrada y una importancia fundamental en nuestra vida. De los 7 dones del Espíritu Santo, no solo el don de la ciencia, sino los de sabiduría, consejo y entendimiento, aluden todos a la capacidad de discernir rectamente y de acuerdo a la voluntad del Creador. El auténtico espíritu científico se acerca, me parece a mí, a la santidad, porque requiere humildad, adhesión absoluta a la verdad, repulsión completa por el error, curiosidad, admiración por la creación y asombro permanente. Esa es la descripción de un científico y también de un santo. Las instituciones científicas modernas representan en la mayoría de los casos la impostura completa con respecto a esa ciencia que acabo de describir. En lugar de la búsqueda de la verdad y la humildad de quien sabe que el hombre es imperfecto y propenso a equivocarse, las instituciones que se dicen científicas
universidades, centros de investigación, laboratorios, grandes empresas, secretarías gubernamentales, organizaciones transnacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Todas están montadas en el prestigio que los avances científicos han cobrado en los últimos siglos e imponen a partir de ese prestigio una tiranía basada no en la ciencia, sino en el credencialismo, en los títulos académicos, los cargos en las estructuras de poder, y exigen la sumisión a la autoridad en lugar de la duda metódica y en lugar de la revisión de hipótesis que es la propia de la ciencia. Tener fe en la ciencia, yo confío en la ciencia, resulta que no es que uno confía en el poder del intelecto a través del método científico, sino que confía en que las personas que están ahí arriba son las que dicen la verdad. Hemos desvirtuado por completo la idea de ciencia. Por eso yo creo que las instituciones científicas actuales son anticientíficas, así como el sistema educativo es antieducativo. La verdadera ciencia es humilde, porque nos muestra todo el tiempo lo poco que sabemos. Cuanto más se avanza en física, en astronomía, en biología, comprendemos mejor lo lejos que estamos de alcanzar la comprensión de la realidad, al menos por medios puramente racionales, lo inacible y conjetural que es todo. La ciencia es una práctica que sobre todo derriba teorías al ponerlas a prueba. Nos muestra más que nada nuestros errores, los caminos equivocados, los modelos insuficientes. Es por lo tanto un camino hacia el asombro, hacia el misterio, un camino hacia Dios. El ejemplo de la física y las reflexiones ontológicas a las que invita me resulta especialmente notable. A partir de la teoría de la relatividad y la física cuántica, las nociones de materia, energía, tiempo y espacio se revelan mucho más elusivas e inacibles de lo que anteriormente se pensaba. ¿Qué es la materia? Esa es una pregunta que la física no nos puede responder. Los átomos están compuestos de partículas subatómicas, dice el modelo atómico, pero estas se comportan como ondas, es decir, como vibraciones. ¿Pero vibraciones de qué? Y contra toda intuición humana, el tiempo y el espacio parece que no son independientes de la materia, sino la manifestación de un mismo fenómeno, que el espacio y el tiempo se curvan y deforman en presencia de estas partículas que son vibraciones de algo que no podemos determinar. Es decir, la realidad ontológica queda cada vez más lejana. La física nos permite manipular mejor la realidad, nos permite predecir sus propiedades y reacciones, pero no entenderla. Sabemos el cómo, pero no el qué. Y si pensamos en las otras ciencias, cuanto más nos atrevemos a organizaciones más complejas como la química, y luego un peldaño más allá, la biología, y luego las ciencias naturales, las ciencias médicas, las ciencias sociales, rápidamente nos sumergimos en lo meramente conjetural. La realidad se vuelve cada vez más compleja, más inacible, más imposible de capturar para nuestro entendimiento. A pesar de eso, las instituciones de la impostura científica, con su discurso que muchas veces semeja al de los mercachifles de feria, nos quieren hacer creer que cada vez sabemos más, que estamos cerca de entenderlo todo, que la ciencia está asentada, esa palabra, la ciencia está asentada, o que llegó a cierto consenso, y que es el consenso científico. Cada vez que escuchamos hablar de este modo, estamos escuchando hablar más a políticos que a científicos, a gente que está tratando de usar argumentos científicos para el poder. Pero lo cierto es lo contrario, la ciencia es justamente lo opuesto de lo que estas instituciones representan. La ciencia es el examen continuo y riguroso de hipótesis, y cada avance genuino de la ciencia devela lo mucho que no sabemos. Ahora bien, la conciencia de nuestra pequeñez para comprender el mundo no debe conducirnos al nihilismo, sino a Dios, porque la verdad existe y supera la capacidad de comprensión del hombre. Solo tenemos vislumbres del cuadro completo. Y esa es nuestra naturaleza. La ciencia puede ser, por lo tanto, escuela de virtud. Pero también corremos el riesgo de que nos lleve a la aridez, al cinismo, al escepticismo total.
a la inacción, por lo tanto a la parálisis, a un desierto. Pero es un desierto desde el cual podemos volver sedientos a Dios, fortalecidos. Es una experiencia posible el camino hacia Dios desde la ciencia. Cuando perdemos todo lo que inocentemente creíamos, la verdad va a brillar con más pureza, sin adornos. El ejemplo de los malos científicos nos debe enseñar a no bastardear la ciencia, ni a usarla para justificar nuestras creencias. El espíritu científico es el espíritu de santidad, sediento de verdad y solo de verdad. Además, la verdad es una sola, integral, y fragmentar la ciencia en casilleros es otro problema, porque es comenzar a falsearla. Así que debemos tener cuidado con la fragmentación que nuestro plan educativo hace de la ciencia. Hablemos de otra materia clave de nuestro imaginado currículo, la belleza. ¿Cómo no va a haber una materia dedicada a la belleza, que es la clave del sentido y la razón de nuestra adhesión a la creación y a nuestro creador? El mundo moderno, al negar el sentido del universo, también niega la belleza. Para un mundo escéptico que se cree abandonado de Dios, lo bello es solo una ilusión, una experiencia privada del sujeto. De ahí lo absurdo de buscar la belleza en el mundo moderno. Su arquitectura, pintura, música, toda expresión artística actual son todas expresiones de la fealdad, del capricho y del sinsentido. En especial debemos meditar sobre esta idolatría de la fealdad, que es la marca más característica de la cultura actual y es la gran arma del mal. No es que la cultura actual no descubra ciertas bellezas, pero no las entiende. Se siente atraído por la belleza, pero la bastardea, la ensucia. El hombre de hoy se estremece con la belleza de una catedral gótica, pero construye parodias de esa catedral porque no lleva en su corazón esa belleza ni la comprende. Siente la fascinación de una obra, por ejemplo, de Tolkien, pero después hace una adaptación cinematográfica que es un esperpento, que es una caricatura involuntaria. Es decir, como no llevamos la belleza en nuestro corazón, nuestros intentos de recrear belleza se vuelven una caricatura involuntaria. Y por eso creo que debemos desaprender, descontaminarnos y abrazar la auténtica belleza estudiando, por ejemplo, el legado artístico de la cristiandad. La belleza es evangelizadora y, del mismo modo, no es posible evangelizar sin belleza. La belleza, ¿qué es? Es el vislumbre del paraíso. Lo sagrado y lo bello son dos caras de lo mismo, de la verdad. La auténtica belleza es, por lo tanto, mesurada, equilibrada, clásica, ordenada. La verdadera belleza manifiesta la gloria de Dios. Si esto es así, entonces tenemos que buscar exaltadamente la belleza en todo, en nuestro hogar, en la arquitectura, en la conversación, en nuestros modales, en nuestro vocabulario, en nuestro vestuario, en nuestras canciones, en nuestra liturgia, en el fruto de nuestro trabajo, en todo. Y debemos basar la educación del niño en la búsqueda de la belleza de la naturaleza, la belleza en las artes. Tenemos que inspirarnos y abrevar en el doblemente milenario arte cristiano, tan rico, tan complejo y hermoso, y tan ignorado, tan suprimido en el sistema educativo. La belleza es también el canal adecuado y genuino de la comunicación con los otros y con Dios. Nuestro mejor mensaje es la belleza porque la belleza le habla al hombre integral. Al mismo tiempo le habla a su corazón, a su mente y a su espíritu. Algunas reflexiones adicionales sobre las artes. Lamentablemente, como sabemos, el sistema educativo enseña predominantemente el arte moderno, pintores modernos, técnicas modernas, y realmente no se aprende nada útil. Hay un error básico en la pintura moderna, en el expresionismo, cubismo, pintura abstracta y todas las cientos de corrientes modernas que han durado un suspiro. En el mejor de los casos, son metaarte, son investigaciones sobre la expresión, son experimentos, no es arte, porque no busca la belleza. Y en el peor de los casos, son expresión del culto de la fealdad, que es, la fealdad es el rechazo a la creación. En todos los casos,
el arte moderno es una expresión ególatra, donde el mensaje es el propio artista, sus ideas, su sensibilidad, en lugar de lo otro, la creación. En la arquitectura moderna se evidencian los mismos problemas. Se busca el asombro, la originalidad y se consigue la fealdad. El arte cristiano no puede evitar la influencia de los movimientos presentes. Aun cuando los negáramos, su ausencia pesaría como una presencia negativa. Podemos intentar extraer lo mejor de él, porque en todo puede haber una chispa de verdad. Pero lo que no debe dejar es de nutrirse del pasado, de la rica herencia del arte cristiano. El arte llamado medieval, palabra que no me gusta, el arte del Renacimiento, el arte de tema cristiano, provee abundante material para muchos cursos y muchos años de estudio del arte. Y en cuanto a la música, aquí también debemos rechazar críticamente la música moderna, en lo que tiene de desviado en la forma y de anticristiano en el contenido. Es interesante recordar que la música como arte no representativa habla de lo inefable, lo no espacial. Cuando es música pura, sin texto, cuenta historias que no son historias y lo hace a través de su estructura temporal, comienzo, desarrollo del motivo, fin, con sus ritmos cambiantes. Por lo tanto, es un lenguaje de lo inefable y nos acerca a lo sagrado. La música en Occidente se desarrolló a partir de la liturgia, del canto gregoriano primero, polifónico después, y al mudarse de la iglesia al teatro o a la sala de conciertos, conservó un aspecto del rito, ¿no? El escuchar música en un concierto es un acto litúrgico, un ritual compartido con la mirada vuelta hacia el altar, por ejemplo. La música sacra es la expresión más alta y deseable de la música y debe tener prioridad absoluta. Aprender estas cosas demanda un esfuerzo consciente porque, otra vez, tanto esta música como la disposición de ánimo para recibirla son foráneas a la cultura actual, a la sensibilidad actual. Y la tenemos que aprender. Bueno, llego al final de esta charla, en este rápido repaso de algunas materias de estudio que valdría la pena crear o relanzar. A alguno le podrá extrañar que no mencioné la materia religión. Realmente creo que no es buena idea tener tal materia ni tal nombre. Hay un peligro en la noción de religión, esa noción que nos impone la modernidad. Al etiquetarla, compartimentarla, la confina y la excluye de los otros compartimentos de la educación. Pero eso es justamente lo que queremos evitar. Ese concepto de religión, por otro lado, iguala costumbres y fenómenos complejos muy diferentes bajo el mismo rótulo, religión, poniéndolos como falsas alternativas similares. El animismo, el paganismo, el hinduismo, ¿qué tienen de equiparables con el mensaje de Cristo? No, esas corrientes que buscan lo sagrado son frutos, por supuesto, de impulsos que los cristianos compartimos, pero la cristiandad es algo fundamentalmente distinto, nuevo y definitivo. No es otra religión. Si no creemos eso, no somos cristianos. La noción de religión suele ser una categoría impuesta por el ateo, que no la entiende y la suele caratular junto a la superstición, a lo precientífico. Incluso la genuina superstición tan denostada, que es una instancia del espíritu superada por el cristianismo, es más profunda ella misma de lo que el pensamiento científico positivista empobrecedor cree. En fin, esa idea de que el cristianismo es una religión, una más entre un conjunto de religiones equivalentes, invita a que se separe religión de gobierno y la confina a la privacidad. Por todo esto creo que enseñar religión como si fuera otra materia es una mala idea. Cristo debe permear, orientar, inspirar e iluminar toda la educación, toda materia y no estar confinado a una en particular. Muchas gracias por escuchar esta charla. Espero que algunas de mis reflexiones estimule a otros a profundizar en estos temas y avanzar en proyectos que permitan el nacimiento de un retoño de la cristiandad. Son varias veces que mencioné esta idea del retoño de la cristiandad porque yo creo que la cristiandad ha sido un árbol frondoso y lleno de vida, pero que en los últimos siglos ha sido talado, no podado, no dañado, sino talado. Y nuestra única esperanza es que podamos hacer brotar un retoño de esa cristiandad.
Me encantaría leer sus comentarios, sus críticas y sus aportes. Gracias de nuevo y que el Espíritu Santo nos dé su consejo para ver claro en tiempos de tinieblas.